En el video de hoy voy a hacer un homenaje a Taylor Hawkins, conocido principalmente por ser baterista de los Foo Fighters y traer una alegría inigualable a la música. Espero disfruten mi interpretación de algunos de sus mejores grooves acompañados de datos de su vida y carrera. Nace en Texas, pero lo llevan a California desde los 5 años. A los 10 un vecino lo introduce a la guitarra y batería. Intenta con la guitarra, pero la siente muy complicada. Se sienta en la batería, su vecino le enseña un ritmo y le dice: Taylor, tú eres baterista. De forma autodidacta aprendió al escuchar y replicar lo que le gustaba. Aunque su influencia comenzó cuando era niño con música de películas, los dos primeros álbumes y bateristas de los que se enamora fueron News of the World de Queen con Roger Taylor y Señora Mondara de The Police con Stuart Copeland, ambos convirtiéndose en sus mayores influencias baterísticas para definir su estilo. Otros bateristas que admiraba eran Phil Collins, Ringo Starr, Larry Mullen y Alex Van Halen. Estuvo en bandas como Sylvia, ahora conocida como Anyone, y con solistas como Sass Jordan antes de tener su primer gran trabajo como músico. Este fue en el 95 con la Alanis Morissette, donde lo contratan para la gira Cannot Tour. Nota, para este momento Taylor ya era fan de los Foo Fighters y su fundador Dave Grohl. Conoce a Dave Grohl mientras seguía con Alanis Morissette. Unos meses después, el baterista de Foo Fighters renuncia, Taylor y Dave se contactan, se reúnen y descubren una química excepcional. Taylor deja Alanis y se une a Foo Fighters. Cuenta que la presión de su primera grabación de álbum fue tal que solo grabó la mitad de las canciones, entre ellas Aurora, groove que escuchan en este momento y canción que le dio esperanza de poder adaptarse y crecer con la banda. Además de batería, también tocaba otros instrumentos, componía y era un excelente cantante. Esto lo demostraba en sus otros proyectos como Taylor Hawkins and the Coattail Riders, The Birds of Satan, su álbum de solista Coda y uno de sus últimos proyectos, NHC. El set que generalmente tocaba tenía una tarola, un bombo, 3 toms regulares, 2 de orquesta, hi-hats y de 4 a 5 platillos más. Además, le encantaba tener otras percusiones como cencerro, pandero, rototoms y en ocasiones un timbal de orquesta. Sus grooves se caracterizan por ser agresivos, enérgicos, rítmicamente apegados a las melodías y acompañados de fills rápidos. Además, lograba transmitir una energía, felicidad y gozo en la música como pocos logran hacerlo.